Buenas y eternas vigilias, centinelas de la noche. Como siempre, es un placer tenerlos de regreso en la penumbra. Solo quiero recordarles que deben guardar silencio, pues al comenzar una nueva vigilia, cuando cruzan para mirar, también pueden ser vistos. Las historias que aquí se desvelan, respiran. Tengan cuidado. Es probable que no regresen solos de este viaje. Esa respiración quizás ya la sientas justo ahora, detrás de la nuca. Y ahora que han sido advertidos, entren de lleno al umbral, crucen bajo su propio riesgo, pues la historia que está por desatarse no solo abre puertas, también deja otras entreabiertas para que algo más regrese con ustedes, o peor aún, que se cierren, impidiendo que ustedes sean devueltos. Estoy seguro de que muchos me tildarán de loco. Sé que nadie creerá mis palabras, pues incluso yo mismo, a estas alturas, dudo de mi propia cordura. Sin embargo, hay algo que debo dejar en claro. Estoy absolutamente convencido de lo que vi. Por desgracia, todo esto que está ocurriendo en este preciso instante es real. Y lo peor de todo es que nadie lo creerá hasta que sea demasiado tarde para hacer algo al respecto. Debo contar cómo comenzó todo. Ojalá que alguien en algún lugar pueda permanecer alerta, que logre reconocer el inicio de lo que está por venir, aunque probablemente no les sirva de nada. La verdad es que no tengo idea de cómo podríamos detenerlo. Para mí ya es demasiado tarde, desde aquella maldita noche en que mi desgracia se desató. Aún así, debo advertir a la humanidad. Dejo aquí estas líneas como testimonio de lo ocurrido, con la esperanza de que me sirvan como catarsis, de que al contarlo pueda hallar un poco de paz, porque mi mente, cada vez más frágil, está al borde de romperse, de fragmentarse en 1000 pedazos. No sé qué pasará primero, si perderé por completo la razón o si mi cuerpo terminará de consumirse. Que estas palabras sirvan de advertencia. Léelas como una señal de alarma. Hay algo allá afuera que nos acecha, algo que no se detendrá hasta que haya cobrado fuerza suficiente para alimentarse de nosotros de forma masiva. Lo sé, porque esta será mi última noche sobre la faz de la tierra. Aún así pelearé con todo lo que me queda, con las pocas fuerzas que aún habitan en este cuerpo macerado. Será la pelea de mi vida. Quizá también pueda ayudar que nadie más tenga que pasar por esto. No tengo muchas esperanzas, pero una cosa tengo clara. Esta noche, todo llegará a su fin. Fue esa noche que desperté sobresaltado, jadeando y con una fiebre abrasadora. Mi piel ardía como si hubiera estado horas bajo un sol inclemente. Estaba empapado en sudor, como si hubiera corrido media hora sin parar en una caminadora. Estaba desnudo, completamente destapado. Las cobijas yacían hechas un ovillo, hechas bola a un costado de la cama. Eran las 4 de la madrugada, en una de las noches más frías de diciembre. Aquí en México es invierno, así que al revisar mi celular, vi que estábamos a tan solo 4 grados centígrados, como si estuviera dentro de esos refrigeradores de tienda llenos de refrescos. No entendía por qué sentía tanto calor. Al intentar incorporarme, descubrí que no podía. Me dolía todo el cuerpo como si hubiera recibido una paliza. Era una sensación espantosa. Pero peor aún fue la atmósfera que me rodeaba.
Había una opresión extraña en el ambiente, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Era difícil de explicar, pero se sentía como un peso invisible. Y entonces lo noté. Un silencio absoluto. Un silencio antinatural. A esa hora normalmente ya se empieza a escuchar movimiento, gente preparándose para ir al trabajo, autos, sonidos de la calle. Pero aquella madrugada parecía que yo era el único ser vivo en kilómetros. Lo ignoré y me forcé a levantarme, lo cual me costó un esfuerzo tremendo. Para mis 40 años, y aunque tengo sobrepeso, no debería resultarme tan difícil. Además, llevaba meses retomando el gimnasio y mi condición física comenzaba a mejorar. No entendí el porqué de esa pesadez en el cuerpo ni la falta de fuerza, pero al final lo logré. Me puse de pie. Para ese momento decidí salir a fumar. Ya sabrán cómo es esto de tener hijos. Uno tiene que buscar dónde hacer sus vicios sin afectar a los demás. Así que por costumbre salgo a fumar a la entrada del departamento. Vivo en un 5º piso. La entrada de mi hogar da directamente al pasillo central, el cual conduce a las escaleras que conectan todos los departamentos con el estacionamiento. Justo al lado derecho de mi puerta hay una barda de celosía por la que suelo echarle un ojo al coche y en general a gran parte de la unidad habitacional. Siempre que salgo a fumar, me asomo hacia el auto. No vaya a ser que una mañana me lo encuentre sobre tabiques. Ya saben cómo está la cosa con la delincuencia. Es casi un reflejo condicionado. Salir, prender el cigarro y echar un vistazo hacia allá. Y fue precisamente en uno de esos momentos rutinarios donde todo comenzó. El estacionamiento es amplio, más o menos cuadrado, de unos 50 metros por lado. Desde donde estoy puedo ver gran parte de él. Hacia el frente se alcanza a distinguir un tramo de la barda perimetral, con su respectiva banqueta. Esa franja está decorada con árboles, ya bastante crecidos para estas fechas. Son robustos, frondosos, con copas espesas y saludables. Desde mi posición se pueden ver 2 de ellos claramente. Tienen, como les digo, la altura de los propios edificios de 5 plantas, unos 11 o 12 metros. Dentro de la unidad, justo frente a mí, al final del estacionamiento, hay otro edificio. Este queda alineado con los árboles que mencioné, y en su jardinera de entrada hay otros más, igual de altos. Espero estar pintando con claridad la imagen, porque fue justo ahí donde mi atención fue atraída. El aire comenzó a soplar, gélido pero sutil, de esos vientos que cortan la piel sin hacer ruido. A la distancia se podía ver cómo las copas de los árboles se mecían, suaves, acompasadas por el viento. Era un vaivén tranquilo, armónico. Pero uno de los árboles, el más cercano a mi posición de los de esa pequeña arboleda lejana, fue el que me hizo soltar un ¿qué? No se movía al mismo ritmo que los demás. Mientras todos se mecían con elegancia, ese árbol fue sacudido de forma brusca, violenta. No parecía agitarse con el viento, sino como si algo lo hubiese agarrado desde la base y lo hubiera zarandeado con fuerza. Todo el tronco se estremeció de un solo golpe. Me quedé petrificado. Enseguida, el árbol quedó completamente inmóvil, como si nada hubiera pasado. En contraste, el árbol que está justo a su lado continuaba balanceándose de forma natural, dejándose llevar por el viento. Giré la vista hacia los demás árboles, los que están frente al otro edificio, y vi lo mismo. Todos seguían danzando al compás del viento. Solo ese había sido sacudido. Me quedé atónito, sin poder dar crédito a lo que mis ojos estaban reportándole a mi cerebro. Fue en ese instante, justo ahí, donde empecé a dudar de mis sentidos. ¿Acaso lo vi realmente? Estaba perdiendo la razón. No
podía dar crédito a lo que acababa de ver. Mi parte racional, siempre presta a protegerme, intervino de inmediato. Estás cansado. No viste bien. Fue una alucinación. Nada de eso pasó. Pero aún así, me quedé allí, con la mirada clavada en el árbol. Una y otra vez me repetía: verás que estás exagerando. Ese árbol no se mueve diferente a los demás. Y justo entonces, como si la misma atmósfera quisiera responderme, el viento cesó por completo. Fue un instante súbito, abrupto. El murmullo del aire desapareció como si el viento hubiera decidido contribuir con mis razonamientos, dejando de soplar. Mi cuerpo, que hasta ese momento ardía por la fiebre, empezó a notar el descenso de temperatura. El frío se metió por mis poros, como una corriente helada. Empecé a temblar. Los dientes me castañeteaban y mis piernas se aflojaban, no solo por el clima, sino por esa sensación de estar al borde de algo que no entendía. Los árboles, todos, quedaron quietos. Ni una hoja oscilaba. El silencio era tan profundo que podía oír mi propia respiración entrecortada. Pasaron 1, 2 minutos. Sentí flaquear. Estuve a punto de regresar a mi cama, buscar el calor de las cobijas y convencerme de que había sido el cansancio, una simple mala pasada de mis sentidos. Pero no. Me quedé allí, obstinado, esperando que mi raciocinio saliera victorioso y que todo confirmara que no había nada extraño. Cuando estuve convencido, cuando la normalidad me pareció restaurada, di un paso atrás y comencé a girar la perilla de la puerta para entrar. Y justo en ese momento, fue mi oído el que me alertó. Crujidos, ramas agitándose, hojas cayendo al suelo en una sacudida brutal. Giré la cabeza de golpe, con un nudo en el pecho, esperando encontrar al mismo árbol en plena convulsión. Pero no, esta vez era el vecino inmediato. Se me heló la sangre. Mi corazón comenzó a latir desbocado, un tambor violento dentro del pecho. No me lo había imaginado. No era un error sensorial. Había algo profundamente anormal ocurriendo con esos árboles. Quedé paralizado mirando fijamente. ¿Cómo podían moverse así? Era imposible. Un árbol no se sacude solo, menos de esa forma. ¿Un animal? Pensé. Pero no. Me regañé a mí mismo. No mames, no estamos en África. ¿Qué animal podría hacer eso aquí en medio del Estado de México? El entorno no daba lugar a explicaciones lógicas. Mi mente se disparó como una máquina descompuesta, lanzando teorías a lo loco. ¿Un temblor? Descartado. El suelo estaba inmóvil. ¿Alguien moviéndolo? Falso. No había personas. La calle vacía. Ni un auto. Nada. Y de pronto, como aferrándose a la única idea que ofrecía una pizca de cordura, mi mente aterrizó. Debe ser el viento. Una ráfaga localizada justo en ese punto. Pero mi pensamiento crítico no tardó en contraatacar. ¿Una ráfaga? ¿Y el árbol contiguo? Ese no se movió. ¿Y los árboles del fondo? Tampoco. Solo él. Fue ahí cuando el miedo se incrustó. No un susto, no una incomodidad. Miedo de verdad. Un terror denso, primitivo. No había razón, no había lógica, solo una certeza. Algo estaba mal. Y como si el entorno decidiera rematar mi juicio, el árbol dejó de moverse, tan repentinamente como había comenzado. Pero no hubo alivio, porque entonces, más lejos, en la siguiente cuadra, la copa de otro árbol, visible apenas entre los edificios, empezó a sacudirse de manera idéntica. Y luego otro, más allá, y otro, hasta que los edificios me impidieron seguir la secuencia, como si algo se estuviera moviendo entre ellos, no en las calles, no en el suelo, entre los árboles. Quedé completamente perplejo.
titiritando, con la mandíbula descontrolada, ya fuera por el frío o por lo que acababa de experimentar. Era imposible saberlo con certeza, pero creo que fue una combinación de ambos: el gélido aire nocturno y el miedo profundo que se me había metido hasta los huesos. Cuando por fin logré regresar a la realidad y asimilar lo sucedido, me di cuenta de que ya no pasaba nada fuera de lo común. Entré rápidamente a mi casa, sintiéndome como si estuviera soñando. Todo había sido tan irreal. Estaba tan agotado y con tanto malestar físico que caí hendido en un sueño tan profundo que parecía no tener fondo. Mis hijos me contarían más tarde que, al principio, pensaron que ya había salido rumbo al consultorio. No se habían percatado de que aún seguía acostado en mi cama. Fue hasta que mi hijo menor, extrañado porque yo no había regresado para llevarlo a la escuela, me marcó al celular. Escuchó el timbre dentro de la casa, proveniente de mi cuarto. Al entrar, me encontró completamente dormido. Me habló varias veces, pero al ver que no respondía, se acercó a sacudirme. Entonces notó que mi cuerpo estaba ardiendo. Alarmado, llamó a su hermano mayor, quien por fortuna ya venía de regreso de la universidad. Él va en el turno matutino, mientras que el menor asiste a la secundaria por las tardes. Mi hijo mayor actuó con rapidez. Me destapó y comenzó a colocarme compresas de agua tibia en la frente. Sabía que el uso de agua fría no era ideal. El hipotálamo, al detectar frío extremo, suele reaccionar generando más calor interno, por lo que con agua tibia se logra una disminución de temperatura más eficiente. Mientras llegaba la hora de irse a la escuela, hizo lo posible por estabilizarme. Insistían en despertarme para poder llevarme al doctor, pero, por suerte, logré regresar del extraño trance en el que me encontraba. Me pusieron al tanto de lo sucedido. Por mi parte, recuerdo que durante ese profundo sueño tuve pesadillas extravagantes, confusas. Todo era borroso. Había una especie de presencia difícil de explicar. Era como si lo abarcara todo, como si estuviera en todas partes pero sin poder ser vista, generando en mí una desesperación creciente, una sensación abrumadora de vacío y opresión. Era como estar atrapado en un cuarto sin paredes, sin luz, sin tiempo. Pa, te llevo al doctor. Pasamos a dejar a Al a la secu y de ahí te llevo con el matasanos. Tu temperatura estuvo en 39, me dijo mi hijo. No, papi, no es necesario, contesté. Ya me siento mejor. Me tomé la temperatura y efectivamente ya había cedido la fiebre. Sentía dolor en todos los músculos y un agotamiento tan profundo que apenas podía moverme, pero no se los comenté para no preocuparlos. Pensé que solo era un resfriado común que pasaría pronto. Gracias al apoyo del mayor, que se hizo cargo de llevar a su hermano a la escuela, pude quedarme en casa y descansar. Cuando por fin pude levantarme, me encontré un plato humeante de sopa de pollo sobre la mesa. Mi hija lo había traído al regresar de la prepa, enterada por su hermano mayor de todo lo ocurrido. «Ay, papá, te dije que tomaras vitamina C, pero nunca me haces caso», dijo con un tono de reproche cariñoso desde el pasillo. «Sí, hija», le respondí con un dejo de fastidio, más por el malestar que por su comentario. «Pero bueno, ya estamos aquí. Por favor, tómate tu caldo y acuéstate a descansar», ordenó con dulzura. «Sí, mami», le respondí como si yo fuera el niño. Tomé la cuchara y al llevarme la primera porción a la boca, un sabor metálico, rancio, me llenó la lengua. Fue repulsivo. Tuve arcadas instantáneas, como si hubiese sorbido sangre espesa. La carne del pollo tenía un olor penetrante, desagradable,
como el hedor que aún recordaba vagamente de las pesadillas de la noche anterior. A descomposición, a podredumbres, la textura era macilenta y acartonada. En ese instante, todo regresó. Los árboles sacudidos, el aire helado, esa sensación ominosa que se me había quedado clavada como un aguijón en el alma. La náusea se mezclaba con el miedo y la confusión. Todo se volvió una marea de sensaciones superpuestas. Apenas podía oír lo que mi hija decía. Su voz se perdía en el remolino de mis pensamientos. Solo podía ver árboles moviéndose sin viento, ramas agitándose como si respondieran a algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Las imágenes de la pesadilla empezaban a mezclarse con lo que vivía despierto. Esa presencia no era producto de mi imaginación. Había algo allí, más allá de los sueños. Un lugar o quizás una dimensión que se había abierto para mí. Sentía que no solo la había soñado, sino que había estado allí y ahora esa otra realidad me reclamaba. Un espacio ajeno sin coordenadas que se filtraba como sombra espesa en mi habitación. La fatiga volvió a golpearme. Mis músculos dolían como si hubiese estado corriendo por horas. Me disculpé con mi hija que apenas me miraba con preocupación y me arrastré de nuevo hasta la cama. La importancia de todo lo que me rodeaba comenzaba a desvanecerse. El mundo perdía peso, como si estuviera sumido bajo agua. Cerré los ojos y caí en un sueño inmediato, profundo, como si me arrancaran de este plano. Pero no fue descanso. Volvieron las imágenes distorsionadas, una mezcla de mi habitación y ese otro sitio que no puedo describir. Oscuridad, ramas retorcidas, sombras que se expandían y contraían como si respiraran. Sentía esa presencia de nuevo, esa cosa espantosa que no se ve pero se sabe ahí, envolviéndome con desesperación. Y entonces, la ventana, la sombra comenzó a cubrirla lentamente hasta taparla por completo. Algo se acercaba. ¿Cómo es posible?, gritaba mi mente. Estamos en el 5º piso. Una rama grotesca, moribunda, deformada como un muñón, rompió el vidrio y entrando en la habitación, se extendía como un tentáculo de madera podrida, cubierta por una baba viscosa de un color que no puedo nombrar, porque mi ojo lo registraba pero mi mente no lo entendía. Quise correr, escapar, gritar, y justo cuando esa cosa estuvo por atraparme, escuché una voz, una que me sacó del trance. «Despierta ya». Grité con todas mis fuerzas. Mi cuerpo ardía de dolor, pero el terror me empujó a la superficie. Desperté, gritando con toda la fuerza que me permitieron mis pulmones adoloridos, jadeando, bañado en sudor, y con el alma casi abandonando mi cuerpo al ver que una sombra real se alejaba de mi ventana. Una sombra real. Me faltaba el aire. Sentí que me iba a desmayar, pero no podía dejarme vencer. Me levanté como pude luchando contra la debilidad extrema y salí corriendo del cuarto. La idea era clara. Necesitaba aire. Fui hacia el pasillo, directo a la sala, hacia la entrada, hacia el único lugar donde sentía que aún podía respirar, el espacio donde suelo fumar. Desde la celosía, con el corazón aún palpitando como tambor de guerra, pude ver algo que me heló la sangre. Un árbol más próximo a mi edificio, distinto a los del evento anterior, comenzó a agitarse de forma violenta. No podía ver su tronco, pero su imponente copa sobresalía un par de metros por encima del edificio y desde ahí era perfectamente visible. Se movía igual que en la noche anterior, no danzaba con el viento, se sacudía con vida propia, como si algo dentro de él intentara liberarse o, peor aún, como si algo lo controlara desde fuera.
Mis ojos se abrieron de par en par al reconocer el patrón. Inmediatamente, el primer árbol que había presenciado con movimientos extraños, aquel que desató todo, comenzó a agitarse de nuevo. Luego, su vecino. Y después, el siguiente. Uno a uno, los árboles a la distancia respondían a una secuencia, como si un ente invisible los fuese tocando, agitándolos con su paso o su voluntad. Sentí un escalofrío recorrerme la espina dorsal. Era como ver una oleada de algo inhumano acercándose, anunciándose en cada copa, en cada rama sacudida con violencia. No era viento, no podía serlo. El resto del entorno permanecía inmóvil, como si el mundo se hubiera detenido para observar también esa horrenda coreografía. Ya no había duda posible. Ni el cansancio, ni la fiebre, ni mis ganas de aferrarme a lo racional podían negar lo evidente. Eso venía por mí. No era un fenómeno aislado, no era casual. Había sido testigo de su marcha la noche anterior y ahora se acercaba sin disfraz, sin sutilezas, como quien ya no ve la necesidad de esconderse porque su presa está al alcance. El aire se volvió denso, difícil de respirar, y una certeza oscura se clavó en mi pecho. Lo que fuera que hubiera entre los árboles, ahora sabía exactamente dónde encontrarme. No era casualidad. No podía serlo. Lo que vi en la ventana, eso que intentó alcanzarme con ramas como extremidades deformes, no fue un sueño. Entró en mi habitación, en mi mente, en mi realidad. Pero al mismo tiempo, sentí que venía de otro lugar, como si no perteneciera a esta dimensión que no opera con las mismas reglas que la nuestra, como si se deslizara por los pliegues del espacio y del tiempo, buscando una brecha, un resquicio. Y yo fui esa brecha. A través de los árboles, ese ente se manifiesta, no porque los árboles sean malvados, sino porque ellos existen entre nosotros y también en ese otro plano. Son como antenas, raíces que atraviesan no solo la tierra, sino las capas de lo que entendemos como existencia. Son su carne en este mundo, su camuflaje. Se esconde en ellos, se mueve con ellos, y cuando uno de nosotros lo percibe, cuando alguien lo ve, entonces empieza la cacería. No sé por qué me fijé en ese primer árbol. No sé si fue casualidad o si ya estaba siendo guiado, atraído a verlo, como parte de un proceso que yo ni siquiera comprendo. Pero sí sé que desde entonces algo me marcó, me eligió, me atravesó. Entró en mí como un virus entra en una célula, expandiéndose, contaminando mis sueños, mi cuerpo, mi realidad. Tal vez fue por esa fiebre, tal vez fue por el momento exacto en que lo vi moverse como no debía hacerlo. Tal vez todo comenzó en ese instante en que lo noté, y al notarlo, lo invité. Porque eso parece necesitar ser percibido, ser reconocido, y al hacerlo, ya no hay vuelta atrás. No importa cuántas veces cierre los ojos, no importa si huyo o si racionalizo, ya me encontró, ya entró, y ahora ya no puedo sacarlo. Suscríbete. Suscríbete. La urgencia por fumar se volvió casi instintiva, como si parte de mí necesitara ese ritual absurdo para reconectarse con la realidad. Caminé por el pasillo,
Pero algo era distinto. Las paredes parecían más altas, curvas, orgánicas. La luz que normalmente se filtraba por debajo de la puerta del baño ahora chispeaba como si intentara formar patrones, símbolos que no comprendía, pero que sentía en el fondo de mi pecho. Di otro paso, y fue ahí cuando me percaté de lo imposible. No estaba tocando el piso. El suelo parecía estar ahí, pero era como si una membrana invisible me separara de él. Flotaba. Al mismo tiempo, una opresión insoportable me apretaba el pecho. Un dolor punzante, como si miles de agujas se enterraran al mismo tiempo desde dentro hacia afuera. Llevé mis manos al pecho con desesperación, jadeando, y fue entonces que lo vi. Una espina negra, delgada como una rama seca. Sobresalía justo entre mis costillas. No sangraba, pero palpitaba y pude sentir, sin lógica ni lenguaje, que algo al otro lado estaba alimentándose de mí. No era carne ni sangre lo que extraía, era memoria, tiempo, voluntad, como si esa pequeña punta de un ser inmenso e incomprensible se hubiera infiltrado en mí y comenzara a descomponer mi existencia desde dentro. Grité, pero el sonido no salió. Mis ojos se movieron frenéticamente por el pasillo y lo que vi me hizo desear dejar de existir. Una grieta apenas visible en la pared dejaba entrever un atisbo de otra dimensión, una vasta negrura gelatinosa salpicada de luces moribundas, con estructuras que recordaban árboles retorcidos flotando en un vacío antinatural. Ese lugar estaba detrás de todo, latente, como si siempre hubiera estado allí y recién ahora comenzara a filtrarse a través de mi mundo, a través de mí. La espina del ser pulsó de nuevo y sentí mi conciencia vacilar. Era un anzuelo, y yo, su carnada. Todo mi cuerpo parecía estar allí, pero tampoco. Mis sentidos se fundían con ese espacio extraño, como si mi visión y mis pensamientos fueran la misma cosa. Lo que vi me quebró. La dimensión del ente no era solo oscuridad, era geometría viva. Formas imposibles que se contraían y respiraban, como si el espacio tuviera órganos. En el centro de todo, entre un enjambre de raíces flotantes, una masa palpitante latía como un corazón demente, y de ella salían cientos, miles de esas espinas, todas buscando nuevas grietas por donde colarse a mundos que aún no han sido tocados. No era un ser. Era un parásito de dimensiones, un coloso que no se movía, crecía, expandía su locura como un hongo cósmico, y yo era apenas una célula que había tocado sus filamentos. Su conciencia no se sentía malvada, simplemente extraña, ajena, fría. No quería matarme, quería asimilarme, y lo estaba logrando. Sentí mi mente fragmentarse como un vidrio agrietado al sonar de una nota aguda. Todo se tornó blanco, luego negro, luego nada. Y de pronto abrí los ojos. Estaba acostado en mi cama, jadeando, sudado. La luz de la mañana entraba por la ventana. El dolor en el pecho había desaparecido. Me senté de golpe, confundido. ¿Todo había sido un mal sueño? Caminé hacia el espejo del baño. Toqué mi rostro, mis brazos. Todo parecía normal, hasta que bajé la mirada a mi torso. Ahí estaba, la espina, pequeña, negra, casi imperceptible, todavía clavada en mi pecho. No podía seguir ignorándolo. Algo dentro de mí había sido profanado. No era solo un recuerdo o una pesadilla. Era un injerto, una grieta permanente. Y si ese ser había logrado incrustarse de esa manera tan íntima, ¿qué le impedía ir más lejos?
¿Qué pasaría si me dejaba vencer? Si me rendía a ese letargo tibio y viscoso que me prometía descanso, pero al precio de mi voluntad. No. Me obligué a respirar con fuerza, a palpar mi pecho como si al tocarme pudiera arrancar esa espina invisible. Me encerré en el baño, como si ese pequeño refugio pudiera brindarme algo de protección. Me miré al espejo. Mis ojos estaban hundidos, pero algo más brillaba detrás de ellos. Rabia, miedo y una chispa de lucidez. No entendía del todo lo que me estaba ocurriendo, pero sí sabía que debía resistir, que no podía permitir que ese ser tomara el control. Porque no era solo yo. Tengo hijos, ellos también están en esta casa. Si esta cosa me estaba usando como puerta, ¿quién sería el siguiente en caer si yo me rendía? Así que me obligué a actuar. Tomé una hoja, un bolígrafo y comencé a escribir esto. No por catarsis, no por delirio, sino como una advertencia. Porque si estás leyendo esto, si llegaste hasta aquí, entonces ya has abierto esa puerta también. Tal vez sin saberlo, tal vez solo por curiosidad, como quien mira demasiado fijamente la oscuridad sin saber que la oscuridad también lo observa. Yo ya no sé cuánto tiempo me queda. Cada intento de resistencia me desgasta más, pero tengo que intentar cortar este vínculo. Tengo que cerrar la puerta. Si fracaso, al menos que esto sirva para que alguien más no cometa el mismo error. Que no se acerquen a ese lugar, que no fumen ahí, que no lo observen demasiado. Porque una vez que él te ve, ya no hay marcha atrás. Fue durante esa última tarde, con el aire denso como si la atmósfera misma presintiera lo inevitable, que mi hijo mayor, alertado por mi mirada extraviada y mis palabras entrecortadas, se acercó con esa mezcla de preocupación y temple que había aprendido demasiado pronto. Le hablé de la sombra, del árbol, del vínculo, de todo. Ya no podía seguir guardándolo. No hubo burlas, solo un silencio helado y un asentimiento grave. Algo en él entendía. Quizás no todo, pero sí lo suficiente. Fue idea suya buscar un libro en la vieja habitación de mi padre, que había fallecido años atrás, y cuya puerta manteníamos cerrada como una costumbre absurda. No me atreví a preguntarle si él también lo había visto, pero no fue necesario. Lo supe en cuanto lo vi tocar el libro artesanal que le había regalado su tío Jorge en su última visita. El polvo nos recibió como una advertencia. Entre libros mohosos y trastos olvidados, en el fondo de una caja de madera tallada con signos que en su momento consideré simples adornos rústicos, apareció el tomo que ahora me parecía blasfemo y siniestro. Un cuero reseco, páginas amarillentas, escritura temblorosa, signos repetidos, diagramas y una palabra escrita una y otra vez en los márgenes. Puente. No era un diario cualquiera. No era humano en su totalidad. A medida que hojeábamos sus páginas, sentí que algo me observaba desde cada trazo, como si el mismo acto de leerlo fuera a abrir más la grieta entre realidades. Mi hijo lo supo también. Se le heló la cara cuando encontró una ilustración. Un árbol negro, imposible, con extremidades que imitaban garras. Parecía estar invertido, como si lo hubieran dibujado al revés, con ojos como nudos de madera y una boca abierta como un abismo en su tronco. Era él. Estaba ahí, el ente. En esas páginas quedaban registrados otros intentos, otros contactos, otras resistencias y fracasos. Pero entre todo eso, también había un ritual, críptico, fragmentado, desesperado,
una forma, al menos tentativa, de interrumpir el vínculo, de cerrar el paso, aunque fuera el precio de uno mismo. Y yo ya había tomado mi decisión. Esta noche, lo sé, será la última. No tengo pruebas, pero lo siento en la médula como una sentencia escrita en los nervios. Ya no es delirio, no son sueños, es la culminación. No puedo seguir huyendo ni soportar más visitas de esa dimensión podrida que se cuela por los intersticios de mi mente. Hoy voy a terminar con esto, aunque me cueste lo poco que queda de mí. He puesto todas mis fuerzas en esta decisión. Cerré todas las ventanas, apagué todas las luces. Encendí las velas que encontré en la alacena, no como ritual, sino para no depender de la electricidad. Me armé con los pocos símbolos que aún me dicen algo. La foto de mis hijos, una cruz que no sé por qué aún guardo, y este cuaderno en el que escribo como un náufrago que lanza su mensaje al mar, aunque algo en mí susurra que no soy el primero, ni seré el último. Porque si algo me enseñó este horror, es que no quiere mi cuerpo, quiere mi presencia completa, mi psique, mi voz, mi conexión con los demás. Se arrastra por mi sombra, se alimenta del miedo y deja un rastro de podredumbre en todo lo que toco. Lo he sentido ya en mis hijos, en sus pesadillas, en sus ojeras, en su silencio cuando me miran sin saber cómo decírmelo. Está empezando a tocarlos también. Esta será mi línea final de defensa. Esta noche voy a dejarme ver por él, no para rendirme, sino para enfrentarlo. Quiero que sepa que lo he visto, que entiende su mecánica vil, que me niego a ser su portal pasivo. Si puedo cortarlo, lo haré. Si no, que al menos quede este testimonio. Esta crónica de un alma partida por la visión de lo que no debía ser visto. Tal vez alguien más, alguien fuerte, alguien que aún no esté infectado, pueda cerrarle el paso antes de que se lo coma todo. Con manos temblorosas, como si le ardiera, como si reconociera cada símbolo antes de entenderlo. «Esto ya lo he soñado, pa», murmuró con la voz quebrada. No hubo necesidad de hablar más. Hubo un entendimiento blasfemo al reconocer los síntomas entre ambos. Por un instante sentí que al menos tenía un breve respiro con respecto a mi hija. Ella había estado un tanto rara, sí, pero era diferente, pues desde hacía un par de semanas atrás que su comportamiento había cambiado radicalmente. Sin embargo, me daba la impresión de no ser afectada ahora por estos eventos, como si se mantuviera al margen, un tanto ajena y al mismo tiempo protegiendo a su hermano menor, aunque en él podría jurar que vi algunos síntomas. Aunque creo que de alguna manera el ser ya nos había marcado a todos. Estábamos enlazados, envueltos en su red desde el primer contacto, pero fue el mayor quien lo asumió sin vacilar. Si vamos a hacer esto, lo hacemos ya. No sé cuánto más podremos resistir, dijo, con los ojos hundidos pero encendidos de una lucidez feroz. Tal vez esa fue su forma de resistir o de pedir perdón por algo que no era su culpa. Juntos comenzamos a preparar el espacio. Una vieja alfombra fue removida del centro de la sala. Tiza, sal, cera. Un triángulo con vértices señalados con palabras que jamás pensé pronunciar. En el centro, el libro. Y afuera los árboles ya no susurraban, golpeaban, retumbaban como tambores de guerra, dejando entrar un sonido que no era percibido con los oídos, sino penetrando en nosotros con sus ondas en una frecuencia que se sentía inviable para nuestro aire terrestre. El velo entre mundos se afinaba. Sentía que el aire se electrificaba con cada trazo del símbolo final. Yo, temblando. Él, firme.
El vínculo ya no era unilateral. El monstruo había sentido la amenaza y venía por nosotros. El primer síntoma fue el silencio. No un silencio cualquiera, sino uno que parecía tragarse el mundo. Ni un solo carro afuera, ni el zumbido del refrigerador, ni los murmullos usuales del edificio. Como si todo el entorno hubiera contenido el aliento ante lo que estábamos a punto de desatar. Y entonces, sin previo aviso, las velas se extinguieron al unísono. El cuaderno en el centro vibró con violencia y desde sus páginas se alzó una sombra imposible, despegándose del papel como si estuviera sumergida en un líquido denso. El triángulo ritual ardía en su contorno, pero no con fuego visible, sino con una distorsión que quemaba los ojos como si la realidad misma se combara. Mi hijo retrocedió un paso, pero yo grité: «¡No lo rompas! Si interrumpimos ahora, nos devora vivos». Él asintió, apretando los puños, sudando hielo. De la sombra emergió la forma. Primero fueron los tentáculos ramas, lóbregas y cubiertas de esa savia oscura que ya conocía. Luego los ojos. No había forma física clara, pero había ojos, demasiados, todos mirándome, no con odio, sino con algo peor, con hambre. Me sentí desnudo, expuesto, como si me diseccionaran desde planos que mi mente no podía concebir. Un aullido sordo brotó de los muros. El ser no cabía en esta dimensión, y eso era lo que hacía su presencia insoportable. Desbordaba los márgenes de lo posible. Mi cuerpo comenzó a doler. Otra vez las agujas en el pecho, pero esta vez sabía que no era fiebre ni delirio, era el lazo que él mismo estaba apretando, la conexión que yo mismo había profundizado con cada pensamiento obsesivo, con cada mirada a los árboles. ¡Ahora!, gritó mi hijo, y arrojó al centro la hoja marcada con el glifo final que habíamos encontrado casi por accidente entre los márgenes del libro, apenas visible bajo la luz negra. Un relámpago invisible partió la habitación, y un chillido, no de esta tierra, no de esta galaxia, brotó del ente, se replegó sobre sí mismo, pero no sin antes lanzar una de sus prolongaciones hacia mí. Sentí cómo me tocaba, me reconocía. «Ya te tengo», me susurró en la mente. Pero no retrocedí. Le grité con todas mis fuerzas, con palabras que no existían en ningún idioma humano, palabras que leímos sin entender, pero sabíamos cómo pronunciar. Era un lenguaje que quemaba la garganta con cada pronunciación y se movía como si tuviera vida propia. Ahora sé con firmeza que ese libro no es de este plano. Mi hijo las coreó conmigo y podía ver horrorizado su rictus de dolor al emitir esas blasfemias sonoras. Veía como su garganta borboteaba y se retorcía inflamándose como si una entidad estuviera trepando, reptando por su garganta para acceder a nuestra realidad a través de su boca. El ser convulsionó, fragmentándose en formas geométricas imposibles. El suelo tembló. Las ventanas se estallaron hacia adentro. La dimensión que habitábamos se quebró. Y por un segundo estuvimos dentro de ambas. Vi sus dominios. Él vio los nuestros. Y en ese cruce lo empujamos de vuelta. Para este punto, ya no sé qué es lo que sucede. Escapa por completo de mi entendimiento. Enloquece. Dudo que cualquier persona que haya sido alcanzada por estas líneas pudiese... ¿Cómo describir la sensación de sentir y al mismo tiempo actuar en tres posturas diferentes? Escapar, pelear y rendirse. Solo puedo plasmar imágenes, decisiones en tiempos y lugares diferentes, bifurcaciones de tres caminos que son uno. El precio del exorcismo. El ser se desvaneció, arrastrado por la fuerza del ritual, como si fuera succionado por un vórtice entre los planos. El silencio volvió a ocuparlo todo, pero no era el mismo. Era un silencio muerto, un eco de lo que se había roto para siempre.
Yo me desplomé al suelo exhausto. Mi hijo corrió hacia mí, me tomó del rostro y noté que sus ojos ya no eran completamente suyos. Algo había quedado marcado. ¿Lo logramos?, preguntó con voz temblorosa. Sí, mentí, porque en el fondo supe que no había una victoria real, solo una postergación. Yo estaba libre, tal vez, pero él no. Y al mirar por la ventana, los árboles seguían ahí, más quietos que nunca. El falso alivio. Durante días todo pareció en calma. Volví a dormir, incluso a comer. Mis hijos sonreían de nuevo. El libro había sido quemado, las cenizas arrojadas a una barranca lejana. Juré no volver a escribir sobre eso. Pero una noche, mientras me afeitaba, noté algo extraño en el espejo. No era mi reflejo, o al menos no completamente. Al fondo de mis pupilas podía verse una imagen, los árboles moviéndose de nuevo. Sentí un leve tirón en el pecho. Cuando bajé la mirada, una pequeña espina oscura salía de mi piel, apenas perceptible. Volví los ojos al espejo. El otro yo me sonrió. El desenlace cósmico. El ritual se completó. Sí, pero era una trampa. No lo exorcizamos, lo invocamos completamente. Yo fui el canal, el receptáculo, el acceso. El ser no fue rechazado, fue legitimado, fue traído. Mi hijo gritó. Sus ojos se fundieron en negros pozos sin fondo. La habitación se fracturó. Las paredes respiraban. La ciudad allá afuera estaba de rodillas. A través de mis ojos, él miró el mundo y ahora escribe con mi mano. Estas palabras no son mías. No soy yo el que termina este relato. Soy solo el medio, el primero, el último. Vendrán más. Postdata. No me culpen si no hay una sola verdad. No me crean si les digo que algo terminó, porque esa noche no dio lugar a un único desenlace. El enfrentamiento fue exitoso. El enfrentamiento fue fallido. El enfrentamiento fue el inicio de todo. Las tres realidades existen, se superponen, se bifurcan desde un punto fijo en el tiempo. Esa habitación, esa noche, ese cuerpo ya tocado por el horror. Como si el universo hubiera colapsado sobre sí mismo, creando líneas temporales independientes, pero todas fatales, conectadas por una sola verdad. El ser ahora está entre nosotros. Quizá lo leíste en una versión donde gané. Quizá lo haces desde una donde fui consumido. O quizá tú eres la siguiente bifurcación. Postdata. No me culpen si no hay una sola verdad. No me crean si les digo que algo terminó, porque esa noche no dio lugar a un único desenlace. ¿El enfrentamiento fue exitoso? ¿El enfrentamiento fue fallido? El enfrentamiento fue el inicio de todo. Las tres realidades existen, se superponen, se bifurcan desde un punto fijo en el tiempo. Esa habitación, esa noche, ese cuerpo ya tocado por el horror. Como si el universo hubiera colapsado sobre sí mismo, creando líneas temporales independientes, pero todas fatales, conectadas por una sola verdad. El ser ahora está entre nosotros. Quizá lo leíste en una versión donde gané.
Quizá lo haces desde una donde fui consumido. O quizá tú eres la siguiente bifurcación.